En este video, recorreremos los museos más emblemáticos de México, espacios donde el arte, la historia y la memoria se unen para contarnos quiénes somos. El Museo Nacional de Antropología se encuentra en la primera sección del Bosque de Chapultepec, entre Paseo de la Reforma y la calle Mahatma Gandhi, en la Ciudad de México. Fue inaugurado el 17 de septiembre de 1964 y diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, junto con Rafael Mijares y Jorge Campuzano. Es considerado una de las obras arquitectónicas más representativas del México moderno y uno de los museos más importantes de América Latina. Su diseño destaca por el gran patio central, cubierto por una inmensa losa cuadrada sostenida por una sola columna, conocida como el paraguas, que simboliza la unión entre el cielo y la tierra. El museo alberga la colección más grande e importante del país, dedicada a las civilizaciones prehispánicas y a los pueblos indígenas contemporáneos. En la planta baja se encuentran las salas de arqueología, que muestran el desarrollo de las principales culturas que habitaron el territorio mexicano: olmeca, teotihuacana, maya, zapoteca, mixteca, del Golfo, del Occidente y del Norte. En cada sala se pueden apreciar objetos originales, esculturas monumentales, cerámica, joyas, códices y herramientas que reflejan la riqueza artística, científica y espiritual de cada civilización. Entre sus piezas más admiradas están la Piedra del Sol, también conocida como el calendario azteca, la imponente escultura de Coatlicue, la diosa madre mexica, y el monolito de Tlaloc, el dios de la lluvia, colocado en la entrada principal del museo. Otra de las joyas es la reproducción del Templo de Pacal en la Sala Maya, donde se muestra la célebre lápida del gobernante de Palenque. En el piso superior, el visitante puede recorrer las salas dedicadas a la etnografía, donde se documentan las costumbres, rituales, vestimenta, arte y cosmovisión de los pueblos indígenas actuales, como los huicholes, tarahumaras, mayas, zapotecos y nahuas. Este recorrido muestra la continuidad cultural que ha sobrevivido por siglos y que sigue viva en distintas regiones del país. El Museo Nacional de Antropología abre de martes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde y cierra los lunes. Los domingos, la entrada es gratuita para ciudadanos mexicanos y residentes. Gracias a su vasta colección y a su enfoque educativo, es el museo más visitado de México y uno de los más reconocidos del mundo. En 2025, fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia por su labor en la preservación y difusión del patrimonio indígena del país. El Museo Nacional de Historia se encuentra en la cima del Cerro del Chapulín, dentro del Bosque de Chapultepec, y ocupa el emblemático Castillo de Chapultepec. Este edificio, de gran valor histórico y arquitectónico, ha tenido diversos usos a lo largo de los siglos. Fue casa de descanso virreinal, colegio militar, residencia imperial de Maximiliano y Carlota, residencia presidencial durante el Porfiriato y, desde 1944, sede del Museo Nacional de Historia. Su ubicación privilegiada ofrece una vista panorámica de la Ciudad de México y lo convierte en uno de los lugares más visitados del país. El museo está dividido en dos secciones principales: las salas de historia y las salas del Alcázar. En las primeras se muestra el desarrollo histórico de México desde la conquista y el virreinato hasta la Revolución Mexicana, con objetos, documentos, banderas, retratos, uniformes, armas, joyería y mobiliario, que pertenecieron a personajes destacados de cada época. Las salas del Alcázar recrean los espacios donde vivieron el emperador Maximiliano y la emperatriz Carlota, con muebles originales, vajillas europeas, relojes, cortinas de seda, carruajes y piezas decorativas que reflejan el lujo y la sofisticación del Segundo Imperio Mexicano. Posteriormente, los presidentes del siglo XIX y XX también utilizaron el castillo como residencia, dejando en él una mezcla de estilos y épocas. Entre las joyas artísticas del museo, destacan los murales de José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Juan O'Gorman,
que representan momentos fundamentales de la historia nacional. El recorrido también incluye los jardines del Alcázar, donde Maximiliano solía pasear, y los balcones desde donde se tiene una de las vistas más espectaculares del bosque de Chapultepec y de la ciudad. El museo abre de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde y cierra los lunes. Además de ser un recinto histórico, el castillo funciona como símbolo de la memoria nacional. Fue escenario de la defensa de los niños héroes en 1847, de la residencia imperial, del esplendor porfiriano y de la construcción del México moderno. Hoy en día alberga más de 100.000 piezas entre pinturas, documentos, trajes, armas y objetos que relatan la evolución del país, convirtiéndose en una visita obligada para quienes desean conocer de cerca la historia de México. El Palacio de Bellas Artes es una joya del arte y la arquitectura a nivel mundial. Está ubicado en el corazón del centro histórico, junto a la Alameda Central, y fue concebido originalmente como el Gran Teatro Nacional durante el Porfiriato. Su construcción comenzó en 1904, pero debido a los conflictos políticos y a la Revolución Mexicana, la obra se detuvo por varios años y no fue sino hasta 1934 que se concluyó. Desde su inauguración, el 29 de septiembre de 1934, el palacio se consolidó como el máximo recinto cultural del país. Uno de los elementos más admirados es su telón de cristal, elaborado por la Casa Tiffany de Nueva York, que muestra una vista del Valle de México con los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Este telón, compuesto por más de 1 millón de piezas de vidrio opalescente, es único en el mundo y pesa más de 20 toneladas. El palacio es también un museo viviente del muralismo mexicano. Se encuentran algunas de las obras más significativas de artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Roberto Montenegro y Jorge González Camarena. Además de su valor artístico, el Palacio de Bellas Artes ha sido escenario de los momentos culturales más relevantes del país, desde estrenos de ópera, conciertos de figuras internacionales, homenajes nacionales y funerales. Su majestuosa cúpula anaranjada con detalles dorados es uno de los íconos más reconocibles del paisaje urbano de la capital mexicana, visible desde distintos puntos del centro histórico. En el nivel superior se encuentra el Museo Nacional de Arquitectura, que presenta exposiciones temporales dedicadas a la historia arquitectónica del país y a las tendencias contemporáneas. Los visitantes también pueden apreciar desde sus balcones una de las mejores vistas de la Alameda Central y del centro de la ciudad. Además de las exposiciones y eventos, el edificio en sí mismo es una experiencia sensorial. Su mezcla de mármoles italianos, esculturas alegóricas, lámparas de bronce, vidrieras Art Nouveau y mosaicos Art Deco, junto con su acústica perfecta, lo han convertido en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987, como parte del conjunto histórico del centro de la Ciudad de México. El Museo Frida Kahlo, también conocido como la Casa Azul, es uno de los lugares más emblemáticos y visitados de la Ciudad de México. Está ubicado en el corazón del barrio de Coyoacán, en la calle de Londres número 247, y recibe su nombre por el intenso color azul cobalto que cubre sus muros exteriores. Fue en esta casa donde Frida nació en 1907. Vivió gran parte de su vida junto a Diego Rivera y finalmente falleció en 1954, por lo que cada rincón del lugar guarda una parte íntima de su historia personal y artística. El museo abrió sus puertas al público en 1958, 4 años después de la muerte de Frida, gracias a una iniciativa de Diego Rivera, quien decidió convertir la casa en un espacio que preservara el legado de ambos artistas. Desde entonces, el sitio se ha mantenido casi intacto, con el mismo mobiliario, los objetos cotidianos y las obras que formaban parte del entorno de la pintora. Al recorrer sus habitaciones, los visitantes pueden conocer de cerca la vida cotidiana de Frida Kahlo. Sus vestidos tradicionales, tehuanos, su corsé ortopédico, su cama con espejo donde pintaba durante sus convalecencias, su estudio con los pinceles,
pigmentos y caballetes, y su cocina decorada al estilo mexicano, con utensilios de barro y azulejos de colores. Entre las piezas más valiosas se encuentran cuadros originales de la artista. También se exhiben pinturas y objetos personales de Diego Rivera, fotografías, correspondencia, libros y obras de arte popular que ambos coleccionaban. En los jardines, adornados con fuentes, esculturas prehispánicas y árboles frutales, se percibe la influencia del amor de Frida por la naturaleza y por las raíces indígenas de México. El museo también alberga exposiciones temporales dedicadas a diferentes etapas de la vida y la obra de Frida, así como muestras de otros artistas. En años recientes, se abrió una sección dedicada al vestuario, donde se muestran los trajes típicos, accesorios, corsés y joyas que formaban parte de su identidad visual. Estos objetos habían permanecido guardados durante más de 50 años y fueron descubiertos en 2004, revelando nuevas facetas de su vida. La Casa Azul no solo representa el universo personal de Frida Kahlo, sino también el espíritu de una generación de artistas e intelectuales que transformaron la cultura mexicana del siglo XX. Por allí pasaron figuras como León Trotsky, André Breton, Tina Modotti, Pablo Neruda y Chabela Vargas, entre muchos otros. Cada habitación y cada objeto evocan la fuerza, el dolor, el amor y la rebeldía que marcaron la vida de la pintora, haciendo de este espacio un punto de peregrinación para amantes del arte de todo el mundo. El Museo Nacional de Arte ocupa uno de los edificios más bellos del centro histórico de la Ciudad de México, construida entre 1904 y 1911 durante el Porfiriato. Se encuentra ubicado en la calle de Tacuba, número 8, frente al Palacio de Minería y a unos pasos de la Alameda Central. Su arquitectura combina el estilo neoclásico con detalles del Art Nouveau y está adornada con esculturas, columnas corintias, escalinatas de mármol y una cúpula monumental que ilumina el gran vestíbulo central, donde se encuentra una majestuosa escultura de Carlos IV de España, conocida popularmente como El Caballito. El edificio, originalmente destinado a ser sede de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, se convirtió en museo en 1982 tras una cuidadosa restauración que respetó sus elementos originales y lo adaptó para albergar exposiciones de arte. Desde su inauguración, se ha consolidado como el principal museo de arte mexicano, con una de las colecciones más completas del país, que abarca desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX. En sus salas se pueden admirar obras de pintura, escultura y grabado que narran la evolución del arte en México, desde el periodo virreinal hasta el modernismo. El museo organiza su acervo de forma cronológica, guiando al visitante por más de 300 años de historia del arte mexicano. En la planta baja se ubican las salas dedicadas al arte virreinal, donde se aprecia la influencia europea en la pintura religiosa y los retratos de la nobleza. En el primer nivel se encuentran las obras del siglo XIX que marcan el surgimiento de una identidad nacional a través del romanticismo, el realismo y el paisajismo. En el segundo nivel, se presentan las corrientes modernas de principios del siglo XX, donde se refleja la transición hacia una estética más libre e independiente. Además de su colección permanente, el museo presenta exposiciones temporales nacionales e internacionales que dialogan con su acervo histórico, así como programas educativos, conferencias, conciertos y visitas guiadas. Su biblioteca y archivo histórico también están abiertos a investigadores y estudiantes. El Museo del Templo Mayor se encuentra en pleno corazón del centro histórico, justo detrás de la Catedral Metropolitana, en lo que fue el centro sagrado de Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica. Este sitio arqueológico fue descubierto en 1978 por la Compañía de Luz. Este hallazgo marcó un antes y un después en la arqueología mexicana, pues dio inicio al proyecto Templo Mayor, encabezado por el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, que permitió desenterrar los restos del templo principal y revelar una parte esencial de la antigua ciudad mexica. El museo fue inaugurado oficialmente el 12 de octubre de 1987
y diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Su estructura moderna se integra armoniosamente con las ruinas del Templo Mayor, que pueden observarse desde sus ventanales y pasillos exteriores, logrando un diálogo entre el pasado prehispánico y el presente urbano. El Templo Mayor fue el centro religioso más importante de los mexicas y estaba dedicado a dos de sus deidades principales: Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol, y Tlaloc, dios de la lluvia y de la agricultura. El edificio constaba de dos templos gemelos en la parte superior, cada uno con sus escalinatas, y era escenario de rituales, ofrendas y ceremonias dedicadas a la fertilidad, la lluvia y el ciclo solar. Las excavaciones han revelado 7 etapas constructivas superpuestas, que corresponden a las ampliaciones realizadas por diferentes tlatoanis o emperadores a lo largo de casi 2 siglos. En el recorrido por el museo, se exhiben más de 7.000 piezas arqueológicas halladas en el sitio. Entre las más destacadas se encuentra la mencionada Coyolxauhqui, una impresionante escultura circular de piedra que representa el mito de la diosa desmembrada por su hermano Huitzilopochtli. Una de las salas más admiradas es la que muestra la escultura de Tlaltecutli, la diosa de la tierra devoradora de los cuerpos, descubierta en 2006 y considerada una de las piezas más grandes y complejas del arte mexica. Otras exhibiciones presentan las antiguas técnicas de construcción, las creencias religiosas, la cosmovisión mexica, su relación con los astros y las ofrendas que acompañaban los rituales de consagración del templo. El museo está organizado en 8 salas temáticas, que explican desde el descubrimiento moderno del sitio y la historia de las excavaciones, hasta los distintos aspectos de la vida ceremonial, el simbolismo, la guerra, la economía y la vida cotidiana de los mexicas. Una de las virtudes del recinto es que logra conectar al visitante con la grandeza espiritual y artística de Tenochtitlan, utilizando recursos museográficos modernos, iluminación teatral y espacios inmersivos. El Museo Soumaya, uno de los recintos más modernos y llamativos de la Ciudad de México, y también uno de los más visitados por turistas nacionales y extranjeros. Se encuentra en la Plaza Carso, del Nuevo Polanco, una zona que se ha convertido en un centro cultural y financiero de gran relevancia. Este museo fue inaugurado en marzo de 2011 y pertenece a la Fundación Carlos Slim, quien lo creó en memoria de su esposa, Soumaya Domit, amante del arte y la cultura. El edificio es una obra maestra de la arquitectura contemporánea mexicana. Fue diseñado por el arquitecto Fernando Romero, y su estructura vanguardista, de forma asimétrica y curva, está cubierta por más de 16.000 placas hexagonales de aluminio que reflejan la luz y el entorno, dándole un aspecto cambiante a lo largo del día. Su forma, inspirada en la obra escultórica de Auguste Rodin, busca representar el movimiento del cuerpo humano y simboliza la unión entre el arte y la tecnología. El museo tiene 6 pisos, conectados por rampas internas que guían al visitante en un recorrido ascendente, con un domo superior que deja entrar luz natural. El Museo Soumaya alberga una de las colecciones de arte privado más importantes de América Latina, con más de 60.000 piezas que abarcan varios siglos de historia del arte, desde el siglo XV hasta el XXI. Las obras pertenecen a la colección personal de Carlos Slim, y el acceso al museo es completamente gratuito, lo que lo ha convertido en un espacio abierto y accesible para todo tipo de público. Entre sus mayores tesoros se encuentran una de las colecciones más grandes de esculturas de Auguste Rodin fuera de Francia, incluyendo su célebre obra El Pensador, así como otras piezas icónicas como El Beso, La Puerta del Infierno y Los Burgueses de Calais. También cuenta con esculturas de Camille Claudel, Dalí, Degas y de artistas mexicanos como José Luis Cuevas y Sebastián. En cuanto a pintura, el museo presenta una notable colección de arte europeo, con obras de grandes maestros. En su acervo, también destacan piezas de arte novohispano, retratos virreinales, pintura costumbrista mexicana del siglo XIX, obras de los muralistas y artistas modernos de México, y una gran muestra de arte religioso, mobiliario,
monedas y documentos históricos. El recorrido por el museo está dividido en 6 salas temáticas. En los primeros niveles se exhiben las obras virreinales y novohispanas, seguidas de las pinturas europeas y los retratos decimonónicos. Los pisos superiores albergan las esculturas de Rodin, el arte moderno y contemporáneo, además de exposiciones temporales que cambian cada cierto tiempo y que abordan temas diversos, desde el impresionismo hasta el arte digital. El Museo Franz Mayer es uno de los recintos culturales más elegantes y completos de la Ciudad de México, dedicado al arte, el diseño y las artes decorativas. Está ubicado en el centro histórico, frente a la Alameda Central, en el antiguo Hospital de San Juan de Dios, un edificio virreinal del siglo XVI con una historia fascinante. Su dirección exacta es Avenida Hidalgo, número 45, Colonia Centro, muy cerca del Palacio de Bellas Artes y el Museo Mural Diego Rivera. El edificio que hoy alberga el museo fue construido originalmente en el siglo XVI para funcionar como hospital y convento de la Orden de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios. A lo largo de los siglos, el inmueble pasó por distintas etapas. Fue hospital, hospicio, escuela y orfanato, hasta que en la década de 1980 fue restaurado cuidadosamente por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, y convertido en museo, gracias a la donación de las colecciones del empresario y coleccionista Franz Mayer. Franz Mayer fue un banquero y filántropo de origen alemán que se estableció en México a principios del siglo XX. A lo largo de su vida, reunió una colección impresionante de objetos de arte, mobiliario, libros y piezas decorativas provenientes de Europa, Asia y América, con especial atención en las obras que mostraban el diálogo entre los estilos europeos y el arte novohispano. Su deseo era que, al morir, su acervo fuera legado al pueblo de México, por lo que creó una fundación que, tras su fallecimiento, hizo posible la apertura del museo en 1986. El Museo Franz Mayer alberga más de 10.000 piezas que abarcan desde el siglo XV hasta el siglo XX. Entre sus colecciones más destacadas se encuentran los muebles coloniales y virreinales, piezas de cerámica, porcelana, relojes, tapices, platería, textiles, esculturas, pinturas y libros raros. Una de las secciones más valiosas es su colección de Talavera poblana, una de las más completas del país, con ejemplos de los talleres de Puebla y la Ciudad de México que muestran la evolución de este arte mestizo. Otro de los grandes tesoros del museo es su biblioteca, que conserva más de 14.000 volúmenes antiguos, entre ellos incunables y ediciones del siglo XVI al XVIII, así como manuscritos religiosos, científicos y literarios. Esta biblioteca, ubicada en una sala con estanterías de madera tallada y luz cálida, es una de las más bellas del país y un verdadero refugio para los amantes del libro antiguo. El recorrido por las salas del museo permite admirar objetos que reflejan el lujo, la devoción religiosa y la vida cotidiana de las clases altas novohispanas, así como la influencia de los estilos europeos, Renacimiento, Barroco, Rococó y Neoclásico, en el arte producido en México. En las galerías se pueden encontrar cofres lacados, relojes franceses, biombos orientales, vajillas, cristalería, pinturas flamencas y retratos virreinales, todo dispuesto con una museografía sobria y elegante. Uno de los espacios más admirados es el claustro central, un patio virreinal con arcadas de cantera y un jardín perfectamente cuidado, adornado con una fuente de piedra. Este espacio se utiliza frecuentemente para exposiciones temporales, ferias, conciertos y eventos culturales, como el World Press Photo, exposiciones de diseño contemporáneo o de arte popular. El Museo Tamayo de Arte Contemporáneo es uno de los espacios más importantes dedicados al arte moderno y contemporáneo en México y América Latina. Se encuentra dentro del bosque de Chapultepec, en la avenida Paseo de la Reforma esquina con Gandhi, en la Ciudad de México. Fue fundado por el pintor oaxaqueño Rufino Tamayo
quien lo concibió como un espacio donde el público mexicano pudiera entrar en contacto con las expresiones artísticas más innovadoras del mundo, sin dejar de lado el diálogo con la creación nacional. El museo fue inaugurado el 29 de mayo de 1981, bajo la dirección del propio Tamayo y con apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes. El edificio, diseñado por los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky, es en sí mismo una obra maestra de la arquitectura moderna mexicana. Construido con concreto expuesto color rosado, se integra armoniosamente con el entorno natural del bosque gracias a su estructura de líneas geométricas, muros inclinados y espacios abiertos que permiten la entrada de luz natural. La monumentalidad del edificio, combinada con su sobriedad, refleja el espíritu de Tamayo, un artista que supo unir la tradición mexicana con la modernidad internacional. El Museo Tamayo alberga la colección personal de Rufino Tamayo, formada a lo largo de varias décadas por obras de artistas contemporáneos que admiraba o con los que mantuvo amistad. Además de su acervo permanente, el museo se distingue por su programa de exposiciones temporales que promueven el arte contemporáneo nacional e internacional. En sus salas se han presentado artistas de renombre mundial, pero también jóvenes creadores mexicanos, consolidándose como un espacio de diálogo entre generaciones y estilos. El museo cuenta también con una amplia oferta educativa y cultural. Ofrece visitas guiadas, talleres, charlas, cine, música experimental, actividades para niños y programas de mediación artística que buscan acercar el arte contemporáneo a todos los públicos. En su planta baja se encuentra una librería especializada en arte y diseño, y una cafetería con vista al bosque que se ha convertido en punto de encuentro para artistas, estudiantes y amantes de la cultura. En 2012, el museo fue sometido a una renovación y ampliación a cargo del mismo Teodoro González de León, quien respetó la esencia original del edificio, pero mejoró su infraestructura, iluminación y accesibilidad. Desde entonces, el recinto ha reforzado su papel como centro cultural de vanguardia, manteniendo viva la visión de Tamayo de que el arte debía ser accesible para todos y, al mismo tiempo, estimular la reflexión y el pensamiento crítico. Rufino Tamayo, además de ser uno de los artistas más reconocidos del siglo XX, fue un visionario que entendió la importancia de conectar México con las corrientes artísticas del mundo. Su museo es, por tanto, una extensión de su pensamiento, un espacio que celebra la libertad creativa, el color, la forma y la experimentación. A más de 40 años de su inauguración, el Museo Tamayo sigue cumpliendo su misión de acercar el arte contemporáneo a la sociedad y consolidarse como un referente cultural indispensable del país. El Museo Nacional de las Culturas del Mundo se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México, en la antigua Casa de Moneda, a pocos pasos del Zócalo capitalino. Inaugurado en 1965, este museo ofrece un recorrido por las civilizaciones más importantes del planeta, mostrando cómo han vivido, creado y pensado los pueblos de todos los continentes. Sus salas exhiben arte, objetos rituales, textiles, esculturas, armas y utensilios de Asia, África, Europa, Oceanía y América, con piezas provenientes de Egipto, Grecia, China, Japón, la India, así como de culturas precolombinas y contemporáneas. A través de sus colecciones, el visitante puede apreciar la diversidad cultural del mundo y los lazos que unen a la humanidad más allá de las fronteras.